desafíos más grandes que como pueblo remanente tenemos es lograr que nuestra familia llegue a la meta final. Es decir, a estar de pie en el día cuando nuestro Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Esto se está volviendo cada vez más difícil, porque el diablo ha desatado una guerra infernal en contra de las familias. La ha desatado con el esposo, con la esposa o con los hijos. Y lo único que nos queda es pelear contra él. Es por esto que hemos titulado el tema de hoy: pelea por tu familia. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo número 4, verso 14. Nehemías, capítulo 4, verso 14. Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Y la palabra de Dios dice: después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestros hogares. Estas fueron las palabras del gobernador Nehemías para el pueblo de Dios de sus días. Y el contexto de estas palabras lo encontramos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Nehemías capítulo 1, versos 1 y 2. Las escrituras dicen: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hermanos, aquí se nos presenta a Nehemías como hijo y a Hanani como su hermano. Así que de entrada, el factor familia es relevante en este libro. Pero ¿qué informe le da Hanani y los que le acompañaban? Versículos 3 y 4. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Aquí tenemos, hermanos, a un hombre que cuando se entera de que las familias del remanente están en crisis, lo primero que hace es ayunar y orar. Llora de tristeza, pero la tristeza lo lanza a la búsqueda de Dios. Y en el capítulo 2, cuando es confrontado por el rey persa debido a esa tristeza, y para tratar de ayudarlo en esa tristeza, nosotros vemos que nuevamente aparece orando. Capítulo 2, verso del 2 al 4. Dice así la escritura: y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, este es un hombre de oración. Este es un hombre que sabe que no se puede pelear por las familias del remanente que están allá en un caos en su país. No se puede pelear sino solamente orando. Y por eso, aun cuando el rey le dice: ¿qué cosa pides?, las escrituras dicen que antes de pedir, primero ora a Dios. La mensajera del Señor, Ellen White, comentando la actitud de este siervo, nos dice lo siguiente: no necesitamos, dice ella, esperar hasta que podamos arrodillarnos antes de que oremos. En una ocasión, cuando Nehemías se presentó ante el rey, éste le preguntó por qué parecía tan triste y qué pedido tenía para presentarle. Pero Nehemías no se atrevió a responder inmediatamente. Estaban en juego importantes intereses. La suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente del monarca. Y en ese mismo instante, Nehemías elevó una oración al Dios del cielo antes de atreverse a responder al rey. ¿Y cuál fue el resultado? Que obtuvo todo lo que pidió y aún lo que deseó. Así está escrito en el libro de la oración, página 182. Así que nosotros vemos a este hombre que ha comenzado a pelear por las familias del remanente que estaban en angustia en las mismas cortes del palacio real. Y cuando hubo obtenido el permiso del rey para viajar a Jerusalén, donde vivían sus seres amados, y al llegar y constatar que efectivamente las murallas estaban derribadas, murallas que le daban protección a las familias, él entonces decidió como primera obra reconstruir aquellas murallas. Pues vean lo que dice el capítulo 2, versos del 12 al 14. Me levanté de noche, yo y unos cuantos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Ni había bestia conmigo excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba. Pero ahora noten el verso 17. Les dije: ¿vosotros veis el mal en que estamos? ¿Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Vamos y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. Él apela a los hombres que andaban con él, a los que sin duda eran cabezas de familia, a los que sin duda tenían hijos, tenían esposas. Les apela a que construyan los muros que le dan protección a las familias del remanente. Pero Satanás no quería que esos muros se levantaran, porque así las familias estarían siempre vulnerables y él las podía destruir fácilmente. Así que activó sus agentes satánicos para estorbar aquella obra. Pues vean lo que dice el verso 10, siempre aquí en el capítulo 2. Y oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, le desagradó en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que Sanbalat, el gobernador de Samaria, Tobías, el gobernador de los amonitas, son los agentes satánicos que van ahora a impedir de que aquellos hombres protejan a las familias levantando aquella muralla. Pero se les une uno más, verso 19, capítulo 2, verso 19. Mas habiéndolo oído Sanbalat,
horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y así, hermanos, nosotros tenemos aquí a una triple alianza contra las familias de Dios: Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de 3 naciones vecinas de Jerusalén. Hablando de esta alianza, la sierva de Dios dice lo siguiente: un espíritu de odio y de oposición a los hebreos formó un vínculo de unión y creó simpatía mutua entre diferentes grupos de hombres que de otra manera podrían haber peleado entre sí. Así está escrito en la Revisión General del 6-7-1886. Y es que, hermanos, si tomamos en cuenta quién estaba detrás de ellos, que no era otro que Satanás, cualquier guerra se hubiera desatado entre ellos buscando la supremacía. Sin embargo, ahora Satanás los tiene unidos para ir contra las familias de Dios. Las escrituras dicen que se burlaban de aquellos que estaban construyendo. Vean lo que dice el capítulo 4, versículos 1 al 3. Cómo hacían escarnio de los constructores. Nehemías 4, versículo 1 al 3 dice: y fue como oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, que se encolerizó y se enojó en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montones de escombro que fueron quemados? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aún lo que estos edifican, si subiera una zorra, les derriba su muro de piedra. Hermanos, no nos extraña a nosotros que siempre que emprendamos algo bueno por nuestra familia, no nos extrañe que siempre que emprendamos algo para proteger a los hijos, para proteger a la familia, no nos extrañe, hermanos, que el diablo levante obstáculos y se burle de nosotros para hacernos sentir mal. Así está escrito que obró en el pasado, y la mensajera del Señor dice que también obra en el presente. Pues miren esto: el caso de Nehemías, dice la sierva del Señor Ellen White, se repite en la historia del pueblo de Dios. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Los que trabajan en la causa de la verdad encontrarán que no pueden realizarla sin provocar la ira de sus enemigos. Aunque han sido llamados por Dios para la obra en que están ocupados y su conducta es aprobada por Él, no pueden escapar de los reproches y las burlas. Así fue escrito en el periódico Vigilante del Sur, el 12/4 de 1904. Pero, hermanos, ¿cuál debe ser la reacción de nosotros ante las provocaciones del enemigo? ¿Cómo reaccionó Nehemías ante las burlas, ante la oposición de estos agentes satánicos que querían impedir que él protegiera a las familias? Nuevamente el capítulo 4, el verso 4 y 5 nos dice la manera como reacciona Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad ni su pecado sea raído delante, ni su pecado sea raído delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermanos, este es un hombre que sabe que su mejor arma es la oración. Para cada oposición, para cada obstáculo, para cada estrategia del enemigo, él vuelve a Dios, busca a Dios. Esto es lo que necesita hacer la madre
Esto es lo que necesita hacer el Padre. Esto es lo que necesita hacer el Hijo. Esto es lo que necesitamos como familia, volver a Dios en oración. La sierva del Señor dice que nada le perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Si sentimos nuestro peligro, dice ella, sentiremos nuestra necesidad de orar como la sintió Nehemías. Y como él, obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Recurramos, dice, a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 3 páginas, 627. ¿Y qué vamos a obtener cuando volvamos a la oración? ¿Qué vamos a recibir cuando nos volvamos de corazón al Señor en oración? Bueno, veamos lo que recibieron aquellos siervos de Dios. Verso 6. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué cosa tuvo? Ánimo para trabajar. Amén, hermanos. ¿Qué dio como resultado la oración? Ánimo. Por eso el enemigo no quiere que ores, hermano. Por eso el enemigo no quiere que dediques tiempo para orar, porque él sabe que de la oración te va a brotar ánimo para trabajar. Nosotros vemos aquí que ellos, dice, siguieron trabajando, continuaron levantando las murallas. ¿Por qué? Porque al orar Dios les dio ese ánimo para seguir, porque había algo importante que proteger, como era la familia. Pero hermanos, no está escrito que porque nosotros nos volvamos más a la oración, el enemigo también nos vaya a dejar tranquilos. No. A veces nosotros, hermanos, no entendemos el conflicto en el que estamos involucrados. Y por eso es que a veces decimos: es que no entiendo. Desde que me bauticé, peores cosas me han venido. Desde que hice el ayuno, peor se me han puesto las cosas. Hermano y hermana, quiero que sepas que esto no solo te pasa a ti. Nosotros acabamos de ver aquí a este siervo orando y recibiendo ánimo para seguir adelante. Y sin embargo, mira nuevamente el enemigo cómo viene contra él. Versículos 7 al 8 ahora. Más aconteció, dice, que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. No nos sorprenda que porque ayunamos o porque nos hemos bautizado, no nos sorprenda que el enemigo arremeta con más fuerza. Pero entre más ataque del enemigo, más oración debe haber de parte de nosotros. ¿Cómo enfrentó ahora Nehemías este otro ataque? Porque ahora se le ha unido los de Asdod, otro pueblo. Pero ¿cómo lo enfrenta? Versículo 9. Entonces dice: oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oramos. Esta vez él no habla en singular, esta vez habla en plural. Sin duda se involucraron aquí familias, se involucraron padres, se involucraron hijos. Y una vez más, hermanos, Nehemías nos da un gran ejemplo de cómo el cristiano no se debe dar por vencido. La sierva del Señor dice que la conducta de Nehemías debiera ejercer una gran influencia sobre nuestra mente de cómo hacerle frente a esta clase de oponentes. Debemos llevar todas estas cosas al Señor en oración, como lo hizo Nehemías cuando dirigió sus súplicas a Dios con un espíritu humillado. Se aferró a Dios con fe inquebrantable, y tal es la conducta que
que debemos seguir. Joya de los testimonios, tomo 3. Testimonios para la iglesia, tomos 3, página 629. Y después que oraron todos, las familias involucradas, Dios, hermanos, le dio a Nehemías una estrategia a seguir. Después que estuvieron peleando de rodillas aquella batalla, el Señor lo iluminó para hacer lo siguiente, versículos 13 al 18, siempre del capítulo 4, versículos 13 al 18. Entonces puse por los lugares bajos, detrás del muro, en los lugares altos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestros hogares. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los jóvenes trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos y hermanas, quisiera que miraran el texto o los versículos 13 y 14 de una manera distinta tal vez a como lo leyeron, porque ha sido extraído de una traducción de la Biblia con un lenguaje actualizado. Miren lo que dice Nehemías: puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas. Los puse detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas y por sus esposas y por sus hogares. Hermanos y hermanas, estas palabras, este mensaje sigue siendo relevante para este tiempo, porque hoy también las murallas de muchos hogares están o se están derrumbando. Matrimonios se están deshaciendo, hijos se están hundiendo en las drogas, están siendo descarriados por malas amistades. En fin, hermanos, los valores de la familia están por el suelo. Satanás ha encontrado puertas abiertas de muchos hogares. La mensajera del Señor, Ellen White, dice que Satanás ha levantado una bandera infernal en los hogares. En la guerra, cuando se planta una bandera, es porque se conquistó el lugar. Y la sierva del Señor dice que Satanás ha levantado una bandera infernal en los hogares. Miren lo que ella dice: debido a que los hombres, dice, y mujeres no obedecen a Dios, sino que eligen sus propios caminos y siguen su propia imaginación pervertida, se permite a Satanás que levante su bandera infernal en sus familias y haga sentir su poder en las criaturas, los niños y los jóvenes. Su voz y voluntad se expresan en las voluntades rebeldes y caracteres torcidos de los hijos, y mediante ellos ejerce un poder dominante y lleva a cabo sus planes. El pecado cometido por los padres al permitir que Satanás domine va más allá de toda comprensión. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 325. Tremendo.
bandera infernal, por causa de la imaginación pervertida de los padres y reflejándose por lo tanto en el mal carácter de los hijos. Oh, hermanos, esta imaginación pervertida está llevando a muchos inclusive a la violación de los votos matrimoniales, al cometer adulterio. El adulterio, hermanos, es la plaga del momento en muchos hogares. Hombres y mujeres se han vuelto lascivos y están siendo usados por el enemigo para derribar los muros de sus hogares en este sentido. Mire lo que dice esta sierva inspirada por el Espíritu Santo. Dios, dice, ha lanzado claras reprensiones contra los hombres y las mujeres que han pecado al corromper sus cuerpos y mancillar sus almas con la lascivia. Conocen las advertencias dirigidas a otros que en circunstancias similares fueron vencidos por la tentación y saben que el desagrado de Dios cayó sobre ellos. Dios ha expresado que condena el pecado en todas sus formas. Reprende y condena claramente el pecado de lascivia. Los hombres y las mujeres serán juzgados de acuerdo con la luz que les ha sido dada por Dios. Testimonio para los ministros, página 437. ¿Qué es la lascivia? Son los pecados de índole sexual. Son las depravaciones sexuales que aún bajo la santidad del matrimonio muchos continúan haciendo. Y es lamentable que esto no solo se dé con el mundo de afuera, sino que aún se da en los hogares cristianos. Esta sierva del Señor, inspirada por Dios, dice: si se encontraran transgresores del séptimo mandamiento únicamente entre los que no profesan ser seguidores de Cristo, el mal solo sería grave en una décima parte de lo que es hoy. Pero el delito del adulterio es cometido en gran medida ¿por quiénes? Por los profesos cristianos. Tanto pastores como miembros de iglesia cuyos nombres figuran en los registros como si estuvieran en regla, son igualmente culpables. Testimonio sobre conducta sexual, página 111. Pastores y miembros cayendo tristemente en este pecado del adulterio por la lascivia que les caracteriza. Sigue diciendo esta sierva: muchos, dice, de los que aseveran ser ministros de Cristo son como los hijos de Elí y se aprovechan del ministerio para envolverse en crímenes y cometer adulterio, llevando así al pueblo a transgredir la ley de Dios. Los tales tendrán que rendir una terrible prestación de cuentas cuando los casos de todos sean presentados delante de Dios y juzgados de acuerdo con las acciones realizadas contra el cuerpo. El adulterio es uno de los pecados más terribles de nuestro tiempo, y este pecado prevalece en los profesos cristianos de todas las clases sociales. Testimonio sobre conducta sexual, página 112. Tremendo. Ministros involucrados en esto. Hoy lo que se hace es que solo se cambia al ministro de iglesia y se le manda para otro lado donde no sepan lo que hizo aquí, y sigue con sus sinvergüenzadas por allá porque no se concentran en que el problema lo tiene en el corazón. Hermanos, esto está sucediendo, dice esta sierva, con los ministros, con los esposos, pero gracias a Dios que Dios tiene un remanente fiel. Y hay esposos y esposas que son fieles. Hay ministros que sí son fieles. Pero lamentablemente, hermanos, esta es la realidad en términos generales que está ocurriendo con el matrimonio y que tiene, por lo tanto, las murallas por el suelo. Pero ¿qué podemos decir de los hijos jóvenes? La sierva del Señor manda decir esto para todos nosotros. Hay jóvenes que aparentan ser lo que no son. ¿Escuchó? Hay jóvenes que aparentan ser lo que no son. Andan con esos sus audífonos aquí en los oídos y lo que andan es oyendo música mundana, pero dicen que son del pueblo de Dios y que se están preparando para irse con Él cuando vengan las nubes de los cielos. El sábado no los cargan los audífonos aquí, pero entre semana, si usted le dice: préstame lo que estás escuchando, es raro que estén oyendo himnos. Hay jóvenes, dice esta sierva, que aparentan ser lo que no son. Parecen ser honrados y leales, pero son como sepulcros blanqueados.
Y la sierva dice a los jóvenes, pero esto también está con los adultos. Dice, son atractivos por fuera, mas corrompidos por dentro. El corazón lo tienen manchado, teñido de pecado. Y así permanece el registro en los atrios celestiales. Se ha llevado a cabo dentro de sus mentes un proceso que los ha endurecido hasta el punto de hacerlos insensibles. Ya no sienten nada. Vienen a la iglesia y así como llegaron, así se fueron. Porque no vienen con el corazón dispuesto a entregárselo al Señor. Se volvieron insensibles nuestros hijos. Les preguntan de qué habló el pastor. No pueden sintetizar, no pueden resumir, no pudieron entender. Dice esta sierva, si sus caracteres, dice, los cuales son pesados en la balanza del santuario, fueran pronunciados faltos en el gran día del Señor, sería para ellos una calamidad que ahora no comprenden. Colportor Evangélico, página 53. Hermanos y hermanas, muchos jóvenes, al igual que sus padres, juegan con su salvación y se exponen a las tentaciones. A esta sierva le fue revelado lo siguiente: he visto, dice. Y cuando ella dice he visto, ya nosotros sabemos que son revelaciones. He visto, dice, que algunos jóvenes se dedican a esta obra sin vincularse con el cielo. Se plantan en el camino de la tentación para demostrar su valentía. Se ríen de las locuras de los demás. Conocen el verdadero camino. Saben cómo conducirse. Vean qué bien pueden resistir la tentación. Ni pensar en que van a caer. Pero no han puesto, dice, a Dios como su defensa. Y Satanás les ha tendido una trampa engañosa. Y son ellos mismos los que se convierten en el objeto de burla de los insensatos. Colportor Evangélico, página 54. Queridos jóvenes, pregunto a los adultos y que lo oigan los jóvenes. Hermanos adultos, ¿amamos a nuestros jóvenes? Claro que los amamos. Y en ese grande amor que les tenemos, no podemos dejar de decir la verdad. Queridos jóvenes, si ustedes se sienten aludidos, así como los adultos nos sentimos aludidos con estos mensajes, es porque Dios nos ama. Y Dios quiere que despertemos. Y Dios quiere que no seamos hipócritas. Mire lo que dice esta sierva. Nuestro gran adversario tiene agentes que constantemente buscan la oportunidad para destruir vidas de la misma forma como un león caza a su presa. Evítalos, joven, porque aunque aparenten ser tus amigos, solapadamente te introducirán en los malos caminos y las malas prácticas. Con sus labios te halagan y ofrecen ayudarte y conducirte, pero sus pasos llevan al infierno. Si escuchas sus consejos, tu vida puede llegar a su punto crítico. Una protección que se elimine de la conciencia, la práctica de un solo mal hábito, un solo descuido del elevado llamado del deber, puede ser el principio de un cambio de engaño que te traspasará a las filas de aquellos que sirven a Satanás. Mientras tú sigues profesando que amas a Dios y a su causa, un momento de descuido, un solo mal paso, puede hacer virar toda la corriente de vuestra vida en una dirección equivocada. Posiblemente nunca sepan lo que ocasionó vuestra ruina hasta que se pronuncie la sentencia: apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras solemnes, son palabras de amonestación para los jóvenes que verdaderamente quieran consagrarse al Señor. Sigue diciendo esta sierva: algunos jóvenes saben que lo que he dicho más o menos describe su proceder. Sus caminos no están ocultos para el Señor, aunque quizá lo estén para sus mejores amigos y aún para sus padres y madres. Tengo poca esperanza de que algunos de estos cambien su comportamiento de hipocresía y engaño. Otros que han errado están procurando redimirse. Que el amado Jesús les ayude a poner vuestro rostro como un pedernal
en contra de todas las falsedades y de las adulaciones de los que quieren debilitar su determinación de hacer el bien o inculcarle dudas o sentimientos de infidelidad para sacudir su fe en la verdad. Jóvenes amigos, no pasen ni una hora en compañía de quienes los incapaciten para hacer la obra pura y santa de Dios. No hagan nada en presencia de personas extrañas que no harían en presencia de su padre y de su madre, o que les cause vergüenza ante Cristo y los santos ángeles. Colportor Evangélico, página 55. No hagan nada, queridos jóvenes, con otras gentes que no harían ustedes en presencia de sus padres y madres. Sigue diciendo esta sierva: algunos pensarán que los guardadores del sábado no les hacen falta estas precauciones, pero aquellos a quienes se aplican saben lo que quiero decir. Les digo, jóvenes, cuídense, porque no pueden hacer nada que no esté descubierto ante los ojos de los ángeles y de Dios. No pueden hacer una obra mala sin que otros se vean afectados por ella. La conducta de ustedes, además de revelar de qué clase de material está hecho el edificio del propio carácter, ejerce también una poderosa influencia en los demás. Nunca pierdan de vista el hecho de que pertenecen a Dios, que Él los ha comprado con precio y que han de rendir cuenta ante Él por los talentos que les ha encomendado. Deben ser resueltos, porque Satanás es determinado y perseverante en sus esfuerzos por derrotarlos. Colportor Evangélico, página 55. Y sigue diciendo esta sierva del Señor: los niños y los jóvenes están bajo la bandera. ¿Cuál bandera? La bandera rebelde. No se dejan guiar, sino que están determinados a seguir su propia voluntad. La única esperanza para los niños es enseñarles el dominio propio y no la condescendencia. Conducción del Niño, página 445. Es decir, no solamente ser complacientes y darles todo lo que piden, sino enseñarles dominio propio. Los jóvenes, dice esta sierva, de nuestros días ignoran las maquinaciones de Satanás. Por lo tanto, los padres debieran estar alerta en estos tiempos peligrosos, trabajando con perseverancia y laboriosidad para protegerlos del primer ataque del enemigo. Debieran instruir a sus hijos cuando están en el hogar o cuando van por el camino, a levantarse y al acostarse. Conducción del Niño, página 446. Hermanos y hermanas, por toda esta realidad de cómo están los esposos o los padres y cómo están los hijos, es que nosotros necesitamos, como Nehemías, levantar una muralla en protección de nuestra familia. Nosotros también, al igual que Nehemías, necesitamos levantar una muralla de oración en torno de nuestra familia, en torno del esposo, de la esposa, de los hijos. Mire lo que dice la mensajera del Señor: edificad, dice, una fortaleza de oración y fe en torno de vuestros hijos, y ejerced en ella diligente vigilancia. No estáis seguros un momento contra los ataques de Satanás. No tenéis tiempo para descansar de la labor vigilante y ferviente. No debéis dormir un momento en vuestro puesto. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 397. Me llama la atención esto que dice esta sierva, que debemos estar vigilantes y que no debemos dormirnos ni un momento como padres, como madres, en relación con los hijos. ¿Cuánta razón tuvo Cristo cuando dijo aquellas palabras en Lucas 12:39? Vamos a leerlas. Lucas 12:39. El Señor habla a los padres aquí presentes y a los que escuchan en otros lugares. Vean lo que Jesús le dice a los padres aquí. Lucas 12:39. Y sabed esto, que si supiera el padre de familia
¿A qué hora habría de venir el ladrón? Velaría ciertamente y no dejaría minar su hogar. Jesús, hermanos, está diciéndonos a los padres: no se duerman, velen en oración, cultiven la religión en el hogar, denle ejemplo a sus hijos de que ustedes son piadosos. Asistan a los cultos de iglesia, al menos los que todavía tenemos iglesia. Los que algunos nos están mirando y no tienen iglesia, pues no podría decírseles vayan a la iglesia, pero los que tenemos una iglesia, asistamos a los cultos de iglesia, hermanos, porque eso es un gran ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Cuando nosotros, teniendo una iglesia donde congregarnos, no vamos a los cultos, ¿sabes qué mensaje le estás dando a tu hijo? ¿Sabes cuál es el ejemplo que le estás dando a tu hijo? ¿Sabes cuál es la semilla que estás sembrando allí? El hijo dice: si ir a la iglesia es algo bueno y él no va, pues entonces no es bueno. En cambio, si tú vienes, si él no viene, él le dará cuenta a Dios, pero tú le das el ejemplo, como Abraham, poniéndote adelante para que te siga. Jesús dice: no se duerman. La sierva del Señor dice: los padres duermen. Mira lo que dice: los padres duermen. Sus hijos van a la destrucción delante de sus ojos. Y el Señor quiere que sus mensajeros presenten delante de la gente, por precepto y por ejemplo, la necesidad de la religión en el hogar. La religión en el hogar es nuestra gran esperanza e ilumina la perspectiva de la conversión de toda la familia a la verdad de Dios. Conducción del Niño, página 447. Religión en el hogar. ¿Qué significa esto? Orar juntos, estudiar juntos, apartar dentro de todas las actividades del día un momento para que como familia busquemos a Dios. Esta, dice, es la gran esperanza que ilumina la perspectiva de que la familia podría convertirse a la verdad de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en una contienda acérrima, y necesitamos nosotros volver a los cultos familiares, porque eso es pelear por tu familia. La sierva del Señor dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 398. Esta, dice, es una contienda importantísima. Están implicadas consecuencias eternas. Se trata de vida o muerte para vosotros y vuestra familia. Vida o muerte. ¿Qué ejemplo nos da en esto, hermanos, la mujer cananea? ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Bueno, ¿qué les parece si leemos el relato para aprender de ella? Vamos al libro de Mateo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Esta es una madre de familia, hermanos, que nos enseña cómo se puede pelear por los hijos. Mateo 15, verso 21 al 28. Y aquí la palabra dice: salió Jesús de allí y se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hermanos, a esta hija le atormentaba ¿cuántos demonios? ¿Cuántos? Un demonio. Pero a los hijos de ahora, hermanos, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, no los atormenta con un demonio, pone muchos para atormentarles. Pero aquí esta madre, angustiada por su hija, busca a Cristo y le dice que tenga misericordia. Y Cristo, ¿qué dice el verso 23? No le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela porque da voces tras de nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y lo adoró y le dijo: Señor, socórreme. Mas él respondió y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor,
mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella misma hora. Hermanos, ¿por qué insistía esta mujer por su hija? Porque el demonio se le había metido. A lo mejor era malcriada. A lo mejor hasta le pegaba a su madre. Y su madre, hermanos, insistía con Cristo. Insistía con Jesús por liberación para su hija. Dice esta sierva en el deseado de todas las gentes, hablando de esta mujer cananea. Esta mujer, dice, había oído hablar del profeta, quien según se decía sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había obtenido. Y a veces se sentía tentada a pensar: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer por mí este maestro judío? Pero le había llegado esta nueva, que sanaba a toda clase de enfermedades, fueran pobres o ricos, a los que a él acudían por auxilio. Y por lo tanto decidió no perder su única esperanza. ¿Quién era la única esperanza de esta mujer? Jesucristo. ¿Quién es la única esperanza de nosotros en relación con nuestros hijos? Jesucristo. Sigue diciendo esta sierva, la mujer. La mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor. Se postró a los pies de Cristo y le dijo: Señor, socórreme. Jesús, aparentando todavía rechazar sus súplicas según el prejuicio despiadado de los judíos, le dijo: ¿no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de Israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de Dios. Hermanos, esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente. Pero la mujer vio que había llegado su oportunidad. Y bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. Amén. Había una compasión en Jesús que él no podía ocultar. Y entonces la mujer le dijo: sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Dice esta sierva que lo que esta mujer quiso decir era esto: mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del padre, los perros mismos no quedan sin alimento. Tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia? Y así esta mujer, hermanos, peleaba por su hija, insistiéndole a Jesús porque la ayudara, porque el caso de su hija era de vida o muerte. Y tú, mi hermana, y tú, mi hermano, ¿no quisieras también pelear como esta mujer? ¿No quisieras tú también pelear por ese esposo? ¿No quisieras tú también pelear por esa esposa? ¿No quisieras también tú, mi hermano, mi hermana, pelear por los hijos que Dios te ha dado? ¿No quisieras también tú convertir un cuarto de tu casa en cuarto de guerra, como dice una película motivacional por allí? Recuerda lo que Cristo dijo: entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre te recompensará en público. La sierva del Señor, hermanos, ha hablado bastante fuerte ahora, presentando la realidad del pueblo, de las familias, del remanente.
Y Nehemías nos dice lo que hay que hacer, hermanos. Lo que toca es pelear. No tenerle miedo, hermanos, a los Sanbalat, a los Tobías, a los Gesem que se han levantado en contra de nuestra familia. Nehemías nos ha dicho hoy a los gobernadores que están aquí presentes, a los gobernantes de los hogares, Nehemías les ha dicho: no le tengan miedo a los Sanbalat, a los Tobías y a los Gesem. Peleen por su familia. Recuerden, hermanos, lo que está diciendo este texto. Pelea por tu familia. No pelees con tu familia. El gran problema de nosotros es que nos ponemos a pelear con la esposa, a pelear con el esposo, a pelear con los hijos. El mandato de Dios es no a pelear con ellos, sino a pelear por ellos. Entendamos el mensaje. Complicamos más las cosas cuando confrontamos al esposo, cuando confrontamos a la esposa, cuando confrontamos al hijo y armamos ese pleito que perdemos el control. No es a pelear con nuestra familia que nos manda el Señor, sino a pelear por ellos. A pelear como peleó la mujer cananea, a pelear como pelearon los gobernadores, los oficiales allá en Jerusalén, levantando las murallas. Recuerda lo que dice el profeta, lo que dice Nehemías, que tenemos un Dios que es grande y temible. Tenemos un Dios de poder, hermanos. No le tengas miedo a la mujer esa que como Sanbalat ha venido para arruinar tu matrimonio. No le tengas miedo al hombre ese que como Sanbalat ha venido para arruinar tu matrimonio. No le tengas miedo a ese Tobías, a ese Gesem, a ese mal amigo de tu hijo que te lo ha descarriado. Enfréntalo de rodillas delante del Señor. Recuerda lo que dijo Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, yo quisiera poner a pelear esta iglesia ahora. Y la quiero poner a pelear por 150 horas esta semana. Estas 150 horas van a comenzar mañana a las 5 de la mañana. Va a terminar esta cadena de oración el próximo sábado a las 7:30 de la mañana. Empieza mañana a las 5 de la mañana y va a terminar hasta el otro sábado a las 7:30 de la mañana. Van a ser 300 segmentos de oración, porque en cada hora van a haber 2 hermanos orando. Son 150 horas, pero son 300 segmentos de oración peleando por las familias del remanente. Tengo 114 personas por las cuales vamos a pelear durante 150 horas. Unos les va a tocar pelear a la medianoche, otros les va a tocar pelear en la madrugada, pero siempre va a haber un hombre peleando por las familias de nuestra iglesia. Y voy a pedir a los diáconos y diaconisas que están de turno que se repartan estos papelitos y que pasen por cada uno de sus asientos. Y yo quiero animarles a ustedes a que esta palabra no vuelva vacía para Dios, y que agarren un papelito y sean valientes. Y no importa la hora de la noche que les toque, no importa si es de día o si es de noche, pero hermano y hermana, peleemos por nuestras familias. Así que voy a pedirle que al hermano Marvin que los reparte entre todos unas cantidades allí. Allí pasarán los hermanos por cada uno de sus asientos. Ahí están tus hijos, mi hermano. Ahí está tu esposa, ahí está tu esposo, ahí está toda la membresía. Ahí está para que nosotros clamemos a Dios por ellos. En ese papelito aparece el nombre de la persona por la cual va a orar,
el día que le toca orar y la hora. Le pido en el nombre del Señor que tome este asunto, hermanos, con la debida seriedad y no se le vaya a olvidar. No se le vaya a olvidar. Recuerde que es una cadena. No rompa la cadena. Guarde ese papelito como que guardara $1000 que no los puede perder. Y entonces usted sepa que tiene una misión que Dios le está encomendando ahora. Y en el día que le toca y en la hora que le toca, caiga de rodillas y clame por esa persona que aparece en ese papelito. Y ahora voy a terminar mi mensaje con las hermosas palabras que aparecen aquí en Nehemías 4, versículos 19 y 20. Nehemías 4, versículos 19 y 20. Y aquí, hermanos, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Nehemías 4, versículos 19 y 20. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyeres la voz de la trompeta, reuníos allí con nosotros, porque nuestro Dios, ¿qué cosa? Peleará por nosotros. Y la mensajera del Señor termina diciéndonos de la siguiente manera: encontraremos oposición de toda clase, como la que encontraron los que edificaban las murallas de Jerusalén. Pero si velamos, oramos y trabajamos como ellos lo hicieron, Dios peleará nuestras batallas y nos dará preciosas victorias. Testimonios para la Iglesia, tomo 3 páginas, 628. Así que vamos, pueblo de Dios. Vamos, guerreros y guerreras de la oración. Este es el tiempo de doblar las rodillas, porque el Señor ha prometido: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién quisiera hoy agarrar a su esposo, a su esposa y a sus hijos y venir aquí para hacer una oración de consagración? ¿Habrá aquí algún gobernador, alguna gobernadora que quiera agarrar a sus hijos, su esposo, su esposa, venir aquí adelante para comenzar a pelear desde este momento, porque Dios nos dé la victoria? Hijos, busquen a sus padres. Esta es una pelea por la familia. Padres, busquen a sus hijos. Vengan y juntémonos aquí adelante. Como dice la palabra, no estemos tan distantes en el muro. Acerquémonos, juntémonos como un solo pueblo. Pidámosle al Señor que nos dé la victoria, que nos ayude a poder ganar, que no nos gane el enemigo. El Señor ha prometido que Él va a pelear por nosotros. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Oh Padre, nos sentimos impotentes de ver cómo el enemigo ha estado perturbando nuestra familia por tanto tiempo. Oh Dios, como las familias del remanente de los días de Nehemías, así también hoy las familias del remanente actual han sido invadidas, y el enemigo ha venido para perturbar, para poner zozobra, para dividir, para alejar. Oh Dios, en esta hora, ayúdanos como ayudaste a Nehemías. Ayúdanos como ayudaste a la mujer cananea. Tú eres nuestra única esperanza, oh Dios. No tenemos otro. Oh Padre, ven en ayuda de nosotros. Salva a nuestro hijo, salva a nuestra hija.
El hijo y la hija que han elegido enfriarse, apartarse y andar en prácticas nocivas para su salud. Oh Dios, tráelo con tus cuerdas de amor. Oh Padre, a ese esposo que ha elegido distanciarse de su esposa, que ha elegido ser infiel a los votos matrimoniales, tócalo, Señor, y que se convierta a ti de nuevo. Padre, por favor, ayúdanos con nuestras familias. Mira esta pelea que estamos dando aquí de rodillas. Danos el privilegio, Señor, de mirar la victoria ganada en nuestra familia. Oh Padre, suplicamos por los jóvenes, porque ellos sin duda escogieron un camino, porque sin duda nosotros también, Señor, no andábamos bien. También nosotros, Padre, nos apartamos de ti y ellos por lo tanto se volvieron como son. Pero Dios, hoy te decimos, perdónanos, Padre. Quita nuestra carga, quita nuestra culpa y salva a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor. Padre, te ruego que todos aquí peleemos de esta manera de ahora en adelante. Que no peleemos con el esposo, que no peleemos con la esposa, que no peleemos con el papá ni con el hijo. Que peleemos aquí de rodillas, porque así se gana la victoria. Oh Dios, bendice a este pueblo. Bendice a los hijos, bendice a los jóvenes, bendice a los padres, bendice a los esposos y por favor, pelea tú por nosotros. Amado Dios, gracias por la esperanza que hay en ti y gracias porque esperamos un día entrar con nuestra familia por las puertas eternas. Ayúdanos a perseverar, a no apartarnos nunca de tus caminos. Oh Señor, nos sentimos impotentes con el hijo y la hija que se ha rebelado, con el hijo y la hija que se ha enfriado, con el hijo y la hija que ha perdido el interés en tus cosas. Nos sentimos impotentes, Señor. Hemos probado métodos que no nos han funcionado, pero Padre, hoy de rodillas te decimos, ayúdanos, tócale el corazón, dile que cambie, dile qué tú quieres de él o de ella. Padre, lo que más deseamos es que ganes a nuestros hijos para ti. Oh Padre, gracias por escucharnos y gracias por tener la confianza y la seguridad que hemos orado al Padre amante que oró Nehemías y al Dios que peleará nuestras batallas. Te lo agradecemos en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora cantaremos el himno final, todo es bello en el hogar cuando hay amor. El 509, porque tenemos que terminar cantando, tenemos que terminar alegres con Dios de que Él ha oído nuestra oración. Se restaurará y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor, con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Hasta en chozas hay placer cuando hay amor. Otro hermano puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin
a Dios. Amén. Ese es el amor de Dios que Él quiere que reine en nosotros. Hermanos, ¿estarían de acuerdo ustedes que de ahora en adelante, por cada 4 sermones que predique, uno sea de la familia? Voy a terminar con la bendición sacerdotal. Y cuando la oigan que termine, díganle un amén a ese Dios todopoderoso, porque con eso cerramos el mensaje. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.